Hola queridos amigos, otra vez nos encontramos para continuar dialogando juntos y tratando de comprender más y mejor este maravilloso libro, la Biblia, centrándonos ahora en el Evangelio de Marcos, tratando de profundizar en la vida, en las obras, en los actos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amigos, amigas, hermanos y hermanas que veis estos cortos vídeos que yo preparo casi cada día, quiero agradeceros vuestra disposición y vuestra buena voluntad al no solo ver, sino a compartir esto, porque es importante que las personas conozcan a Jesús. El mundo necesita conocer a Jesús, porque no hay salvación fuera de Jesús. No hay otro bajo el cielo en que podamos ser salvos. Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hoy quiero hablarte de un relato que está en el capítulo 9 del Evangelio de Marcos, desde el versículo 2 en adelante, que habla de la transfiguración de Jesús, un momento histórico en la vida de Jesús donde a través de su humanidad real y auténtica se vislumbró también la condición divina que Él tenía. Y esa escena real también tenía un elemento figurativo, simbólico, que ilustraba un acontecimiento muy importante. La Biblia dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Estando Pedro, dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y que hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijese lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Queridos amigos, este relato nos presenta un momento extraordinario en la historia de la vida de Jesús. El momento de la transfiguración, Jesús va con sus discípulos a un monte muy alto, y delante de ellos se va a transfigurar. Su rostro, sus vestidos, todo resplandece, y la divinidad que hay en él traspasa su humanidad. En esta teofanía donde Dios se revela a los discípulos de Jesús, nosotros vemos cómo lo humano y lo divino se unen en Jesucristo. Esa unión incomprensible para nosotros, pero esa unión que finalmente hace que el cielo y la tierra, lo humano, lo divino, lo terrenal, lo celestial, estén unidos con un vínculo indestructible. Jesús se transforma así en el hacedor de puentes, en el pontífice, aquel que permite que haya una unión entre el cielo y la tierra por la que todos los seres humanos podemos pasar. Con su divinidad nos une al cielo y aferra a la humanidad a lo divino, uniendo la tierra con el cielo con un lazo indestructible. Y ahora esa divinidad aflora a través de esa humanidad de Jesús. Esa humanidad que es auténtica, que es real, no como los gnósticos enseñaban que era una mera ilusión. Jesús era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Y cuando esa divinidad emerge, hay una escena impactante, porque el texto dice que aparecen Moisés y Elías para hablar con Jesús. Moisés, según la Biblia, Moisés había muerto poco antes de entrar a la tierra prometida. No se le permitió la entrada a la tierra prometida. No obstante, el libro de Judas
menciona una escena donde Jesús, bajo la figura del arcángel Miguel, discute, pelea, contiende por el cuerpo de Moisés, al cual Jesús va a rescatar de la muerte. Evidentemente, Jesús, en la figura del arcángel Miguel, se enfrenta a Satanás, que quería que Moisés no fuera resucitado y llevado al cielo. Pero la Biblia dice que el arcángel Miguel contendió con Satanás, le dijo: el Señor te reprenda, y liberó a Moisés de las cadenas de la muerte y lo glorificó y lo llevó al cielo. Esta imagen a mí me resulta impactante porque luego Moisés aparece nuevamente. Los muertos no se comunican con los vivos. No existe comunicación de ultratumba con el mundo exterior. No hay espíritus ni almas desencarnadas que se comunican con los vivos, porque la Biblia simplemente enseña que los seres humanos no tenemos un alma que se desencarna de nuestro cuerpo, un ente espiritual inmaterial que se desencarna de nosotros y nos sobrevive a la muerte. La Biblia no enseña nada de eso, no enseña nada de comunicación de espíritus desencarnados, de muertos con vivos. Sí enseña que Satanás quiere engañarnos a través de esto. Pero aquí aparece Moisés, por lo tanto Moisés está vivo. Quiere decir que esa contienda del arcángel Miguel, Jesús, aquel que es como Dios, Mijael, con Satanás, era para resucitar a Moisés. Satanás se opuso, pero Jesús lo resucitó y lo llevó al cielo. Cuando ahora Jesús, el Verbo, Dios hecho hombre, vive en la tierra, Jesús viene para confortar y para consolar a Jesucristo. Moisés viene para confortar y para consolar a Jesucristo. Aquel que había sido resucitado por Jesús, ahora viene para ayudar a Jesús a enfrentar su muerte. Y también está Elías, el gran profeta de Dios del Antiguo Testamento, que fue llevado al cielo sin conocer la muerte. La Biblia nos dice que un carro de fuego, probablemente seres espirituales, ángeles, lo llevaron a la presencia de Dios en el cielo. Elías, el gran profeta, el gran mensajero de Dios, no conoció la muerte. Fue llevado sin la experiencia de la muerte al cielo. Tanto Moisés como Elías representan a aquellos que en la segunda venida de Jesús estarán experimentando una transformación. Moisés representa a los muertos que serán resucitados por Cristo, y Elías representa a todos los creyentes que estén vivos en ocasión de la segunda venida de Jesús, que también serán transformados para, junto con los muertos glorificados, ser trasladados al cielo, a la presencia de nuestro Dios. Así que la escena del monte de la transfiguración no es otra cosa sino una representación de la segunda venida de Jesús en gloria y en majestad, donde los muertos en Cristo resucitarán, los vivos serán glorificados y ambos transformados, glorificados, irán al encuentro de Dios en las nubes del cielo. Esta escena nos presenta a los discípulos de Jesús, y en este caso las palabras de Pedro, que cuando ve esa gloriosa imagen dice: hagamos unas enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ellos pretendían quedarse ahí. Era tan gloriosa la escena, tan magnánima la escena, que lo único que pensaba Pedro era que eso permaneciera. Estaban escuchando la voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y ellos no querían salirse de esa escena. Pero, queridos amigos, no podemos vivir en un estado de contemplación, sino que también debemos servir. Todos tenemos que pasar tiempo en el monte de la transfiguración, a solas con Dios, contemplando al Hijo de Dios, contemplando las bellezas de nuestro Señor Jesucristo, escuchando su palabra, como dijo el Padre, a él oíd. Pero también tenemos que salir del monte de la transfiguración, salir del monte de la experiencia espiritual, íntima, personal, para servir. No podemos transformarnos en místicos aislados del mundo, que lo único que quieren es contemplar todo el tiempo la belleza del carácter de Jesús a través de una vida exclusivamente espiritual que no tenga ningún contacto con el mundo que lo rodea. Debemos relacionarnos con este mundo, pasar tiempo a solas con el Señor, contemplar su gloria, pero luego salir a servir a la humanidad.
no basta con quedarse contemplando la gloria del Señor, sino bajamos del monte de la gloria espiritual al llano de la miseria del ser humano para asistirlo en sus necesidades. Hoy por hoy nos toca mirar a Jesús, nos toca escucharle y nos toca servirle. Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.